Tengo en mis manos un mineral que no debería hacer lo que hace. Es 1898. No hay electricidad en el laboratorio a esta hora. La única luz visible en esa habitación viene de la roca misma. Una roca, sin fuente externa, sin reacción química activa, sin ningún mecanismo que la física de ese momento pudiera señalar y decir, ahí, eso es lo que está pasando. La pechblenda simplemente emite. Y la física que todos aceptaban como correcta, la que Helmholtz había formalizado, la que los manuales repetían como catecismo, decía que la energía no se crea, no surge de la nada, no sale de una roca sin que algo la haya puesto ahí primero. Pero ahí estaba, medible, constante, saliendo desde adentro. Esto no es una historia sobre una mujer en un laboratorio. Es una historia sobre lo que ocurre cuando un número no coincide con la teoría y en lugar de ajustar el número, decides ajustar la teoría. Bien, antes de continuar, y esto es necesario, hay que destruir la respuesta que ya tienes en la cabeza, porque sí, ya sabes lo que es la radiactividad. Aprendiste una definición en algún momento. Probablemente dice algo así. La radiactividad es la energía que libera un átomo al descomponerse. Es una definición que funciona, pasa los exámenes, no explica nada. Porque esa respuesta asume algo que en 1898 era completamente falso, que ya sabíamos que era un átomo. No lo sabíamos. El átomo en ese momento era una idea con 2300 años de antigüedad y cero evidencia directa de su existencia. Era una hipótesis filosófica que había sobrevivido por su utilidad matemática, no porque alguien lo hubiera visto, tocado o medido de manera que no admitiera otra interpretación. Cuando la mujer que trabajaba en ese laboratorio midió la radiación del uranio y la del torio y los comparó, no estaba confirmando lo que sabíamos, estaba midiendo algo para que no existía lenguaje todavía. La respuesta cómoda, el átomo se descompone y libera energía, es correcta como descripción. Como explicación, es un callejón sin salida. Describe el qué, ignora el cómo, ignora el por qué y, más importante, ignora lo que esa emisión dice sobre la naturaleza de la materia misma. El átomo no es un ladrillo, nunca fue un ladrillo, y eso cambia todo lo que viene después. Entonces, ¿qué está pasando realmente dentro del átomo? Empecemos con el núcleo, no con el átomo completo, con el núcleo, porque ahí es donde ocurre todo lo que importa. El núcleo es pequeño, de una manera que el lenguaje no maneja bien. Si tomáramos un átomo y lo expandiéramos hasta que fuera tan grande como el estadio más grande de tu ciudad, el núcleo sería del tamaño de una moneda. Una sola moneda en el centro del campo, rodeada por nada hasta las gradas. Dentro de esa moneda hay protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva. Las cargas iguales se repelen. Eso es electromagnetismo básico. No hay excepción. Entonces, ¿por qué no explotan? ¿Por qué ese núcleo no se desintegra en el instante en que existe? Porque hay otra fuerza, la fuerza nuclear fuerte. Actúa a distancias extremadamente cortas, más cortas que el propio núcleo, y es, a esa escala, más potente que la repulsión electromagnética. Mantiene todo unido. Piensa en ello como un edificio de concreto bajo tensión permanente. No está quieto, está en equilibrio. Las vigas se comprimen, los cables se tensan. La estructura no colapsa porque las fuerzas internas se cancelan entre sí, en cada punto, en cada momento. Si alteras un elemento, si cambias la proporción de protones a neutrones, si agregas demasiados de uno, el equilibrio se rompe. En ciertos átomos, el equilibrio no se puede sostener, no porque estén viejos, la materia no envejece en ese sentido, sino porque su configuración tiene más energía interna de la que puede contenerse sin emitir algo. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen. Nosotros no. Lo que se emite no es solo energía en abstracto, es parte del átomo, una partícula alfa,
dos protones, dos neutrones, expulsados como unidad. Una partícula beta, un neutrón que se convierte en protón y lanza un electrón al salir. Rayos gamma, energía pura, sin masa, liberada cuando el núcleo cae a un estado de menor energía. Y el resultado, esto es lo que nadie le dice al espectador en los primeros 10 minutos, es que el átomo se convierte en otro elemento. El uranio 238 emite una partícula alfa y se convierte en torio 234. El torio emite una partícula beta y se convierte en protactinio. El proceso continúa durante 14 pasos hasta llegar al plomo 206, que es estable. El uranio que existe en el suelo bajo tus pies lleva 4.500 millones de años haciendo esto, lentamente, metódicamente, sin pausa. La materia cambia de identidad sin que nadie la toque. Lo que Curie midió con un electrómetro piezoeléctrico que Pierre y ella adaptaron para medir corrientes de ionización extremadamente pequeñas no fue un fenómeno, fue una variable, cuantificable, reproducible, comparable entre distintas muestras, distintos elementos, distintas condiciones. No lo vio, lo midió. Esa distinción, en 1898, era la diferencia entre hacer ciencia y hacer especulación. Ahora el problema real, el que ningún video de divulgación se sienta a explicar porque tarda tiempo y deja al espectador incómodo. La desintegración radiactiva es completamente aleatoria a nivel individual. No hay ninguna ecuación, ningún modelo, ninguna ley física que permita predecir cuándo se desintegrará un átomo específico de uranio. Ninguna. El átomo de uranio que existe en este momento en tu pantalla, si hubiera uno, podría desintegrarse en el próximo segundo, o en 3.000 millones de años. No hay manera de saberlo. No es que no tengamos el instrumento adecuado todavía. Es que la física dice que esa información no existe. El átomo no acumula presión. No tiene memoria de cuánto tiempo lleva esperando. No hay un contador interno que se aproxime a algún umbral. Cada instante es exactamente igual al anterior en términos de probabilidad de desintegración. Esto tiene nombre técnico, proceso de Markov, distribución exponencial sin memoria. Un átomo de radio 226 tiene hoy exactamente la misma probabilidad de desintegrarse que tenía hace 1000 años, que tendrá dentro de 1000 años. El tiempo para ese átomo no existe como variable predictiva. Detente aquí, deja que eso aterrice. ¿Y qué significa eso realmente? Significa esto. La herramienta que Curie usó para medir la naturaleza con precisión sin precedente estaba basada en un comportamiento que, a nivel individual, es imposible de predecir. Ella midió conjuntos, estadísticas de millones de desintegraciones. Y esas estadísticas son extraordinariamente precisas, predecibles, reproducibles. Pero lo que hacía cada átomo individual, eso era opaco, completamente opaco. Imagina que eres el director de una compañía de seguros de vida. Tienes tablas actuariales que te permiten decir, con precisión de 2 decimales, cuántas personas de entre 40 y 50 años morirán el año que viene en una ciudad de 1 millón de habitantes. Esa predicción es robusta, funciona, tu negocio depende de ella. No puedes decir cuál, no porque te falte información, sino porque esa información no existe en el sistema. La certeza colectiva coexiste con la ignorancia individual absoluta. Eso es la radiactividad. Exactamente eso. Y aquí está la parte que más incomodó a los físicos del siglo XX, y que todavía no está resuelta. ¿Esa ignorancia es temporal o es fundamental? Hay variables que aún no conocemos que determinarían cuándo se desintegra cada átomo, o la aleatoriedad es la respuesta final. Einstein pasó los últimos 30 años de su vida convencido de que había variables ocultas. Que la mecánica cuántica era una teoría incompleta. Dios no juega a los dados, escribió. Y lo decía en serio. No era retórica. La física cuántica desde entonces ha respondido a eso de varias maneras. Algunas interpretaciones dicen que la aleatoriedad es real.
Otras dicen que todos los resultados posibles ocurren en ramas del universo que no se comunican entre sí. Otras todavía buscan esas variables ocultas que Einstein necesitaba. Ninguna interpretación ha sido eliminada experimentalmente. Todavía. Puedes construir tecnología que funcione con cualquiera de ellas. Los reactores nucleares, los detectores de humo, los escáneres médicos. Ninguno de esos dispositivos requiere que resolvamos la pregunta filosófica. Funcionan con la estadística. La estadística es suficiente para la ingeniería, pero no es suficiente si lo que quieres es entender qué está pasando. Y eso, esa brecha entre suficiente para funcionar y suficiente para entender, es el lugar donde vive la física fundamental. Es el lugar donde vivía el trabajo de Curie. No en las aplicaciones, en la pregunta. Hay una consecuencia de todo esto que conecta con algo completamente inesperado. Y este es el punto donde la mayoría de los videos de este tipo terminan con una imagen bonita del cosmos y una frase sobre la maravilla del universo. No haremos eso. La aleatoriedad estadística de la desintegración radiactiva es el mecanismo que hace posible leer el tiempo. La datación radiométrica, la técnica con la que sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años, que los huesos del dinosaurio tienen 65 millones, que las pinturas de la cueva de Altamira tienen entre 14 y 16.000 años, funciona porque la vida media de ciertos isótopos es extraordinariamente constante. El carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años. Eso no significa que cada átomo de carbono 14 viva ese tiempo. Significa que en cualquier muestra, la mitad se habrá desintegrado exactamente en ese periodo. La otra mitad seguirá ahí. Luego, la mitad de esa mitad. Y así. Usamos la ignorancia individual como reloj colectivo. La incapacidad de predecir qué hará cada átomo se convierte, a escala estadística, en el instrumento de medición más preciso que tenemos para el tiempo profundo. Pero hay algo más, algo que conecta con la biología de una forma que no se menciona en los videos de física. Las mutaciones genéticas, incluyendo muchas de las que impulsaron la variación evolutiva durante millones de años, son causadas en parte por partículas radiactivas que atraviesan cadenas de ADN y rompen enlaces. La radiactividad natural del suelo, del agua subterránea, del propio cuerpo humano, ha estado generando mutaciones desde que existe la vida en este planeta. No como metáfora, como mecanismo físico real. Hay potasio 40 en cada célula de tu cuerpo en este momento, desintegrándose, a una tasa completamente aleatoria por átomo, a una tasa completamente predecible por estadística. Tú eres, en una proporción pequeña pero medible, un emisor de radiación natural. Cada ser humano emite radiación. Cada ser humano contiene en sí mismo el proceso que Curie midió en 1898 en un mineral que brillaba en la oscuridad. Eso no lo dice ningún libro de divulgación porque interrumpe la narrativa en la que la radiación es algo externo, industrial, peligroso. Y puede ser todo eso, pero también es lo que tienes dentro. Ahora, y esto no aparece en ningún video sobre Curie porque convierte una historia de triunfo en algo más difícil de procesar, hay una última conexión. Los cuadernos de laboratorio de Curie están guardados en la Biblioteca Nacional de Francia, en cajas de plomo. Si quieres consultarlos, debes firmar una renuncia de responsabilidad. Todavía son radiactivos.
Lo serán durante aproximadamente 1500 años más, dado el período de semidesintegración de los materiales con los que trabajó. La mujer que midió la radiación sin guantes, no porque fuera valiente, sino porque en 1898 nadie sabía todavía que los necesitaba, murió de anemia plásica. La médula ósea deja de producir células sanguíneas cuando se expone a radiación ionizante durante años. El instrumento que usó para entender la naturaleza de la materia fue el mismo proceso que deterioró la suya. Eso no es tragedia en el sentido en que lo usamos normalmente, es coherencia interna de un sistema. Ella era parte del sistema que estudiaba. El sistema no hizo excepciones. ¿Por qué haría una? Hay dos preguntas que la física no puede responder todavía. No preguntas retóricas, problemas abiertos en sentido técnico. Primera, ¿por qué ciertos núcleos son inestables y otros no? Tenemos modelos que predicen la estabilidad nuclear con buena aproximación. El modelo de gota líquida, el modelo de capas nucleares, funcionan para muchos casos. Pero no hay una teoría de primeros principios que derive desde la mecánica cuántica fundamental exactamente qué configuraciones de protones y neutrones son estables y por qué. Existe una predicción teórica, la llamada isla de estabilidad, que sugiere que ciertos elementos superpesados con números específicos de protones y neutrones podrían ser estables o casi estables. Los números mágicos nucleares de 114 protones y 184 neutrones. El elemento 114, flerovio, ha sido sintetizado, pero los isótopos producidos hasta ahora no tienen el número de neutrones necesario para acercarse a la isla de estabilidad. Nadie ha podido confirmar experimentalmente si existe. Segunda, ¿la aleatoriedad cuántica es real o es ignorancia disfrazada? Esta no es filosofía, es un problema experimental activo. Las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica, Copenhague, muchos mundos, variables ocultas locales, no locales, hacen predicciones que difieren en experimentos de borde. Experimentos que todavía no tenemos capacidad de realizar con la precisión necesaria. El teorema de Bell eliminó las variables ocultas locales. Las variables ocultas no locales siguen siendo posibles matemáticamente. No hay experimento que las haya descartado definitivamente. No sabemos si el universo es genuinamente indeterminista. Usamos la mecánica cuántica con una eficacia extraordinaria, sin saber qué dice sobre la realidad que describe. Cuando Curie midió la radiación de la Pechblenda en 1898, lo que encontró fue esto: una roca que emitía energía sin fuente externa visible, a una tasa constante que no dependía de la temperatura, de la presión, de las reacciones químicas alrededor. La conclusión que registró en sus notas, con la prosa directa de alguien que desconfía de las conclusiones elaboradas, fue que la emisión debía ser una propiedad del átomo mismo, no de sus interacciones, del átomo. Eso puede sonar técnico, pero lo que significa es esto. La materia tiene una vida interna que no requiere permiso, que no espera instrucciones externas, que ocurre según reglas completamente contenidas dentro de la estructura misma de la materia. 2000 años de física habían asumido, de formas distintas, que la materia es pasiva, que las cosas no hacen nada a menos que algo las mueva. Un Dios, una causa, una fuerza externa. El átomo radiactivo no espera que nada lo mueva, se mueve solo, por razones que están completamente dentro de él, y esas razones, a nivel individual, son inaccesibles para cualquier observador externo. No fue solo una propiedad nueva lo que Curie descubrió, fue evidencia de que el mundo funciona de una manera que no encaja en la causalidad que habíamos construido durante siglos. Seguimos trabajando con esa ruptura. No la reparamos, la aceptamos como condición de trabajo, construimos herramientas estadísticas para navegarla y producimos tecnología que opera dentro de ella con una eficacia que hubiera parecido imposible en 1898.
Pero la pregunta de fondo, ¿por qué exactamente ese átomo y no el de al lado?, sigue sin tener respuesta. La ciencia no prometió responder todo, prometió ser honesta sobre lo que no puede. Eso, hasta ahora, es lo que ha cumplido.